iniciar la grabación, igual para que las personas que vayan a ver este webinario más adelante, pues entonces estén desde el principio. Buenas tardes para todos, mi nombre es Guillermo Plaza, soy el eh, director, gerente, socio, fundador de Eagleware. Para hoy les agradecemos mucho su compañía, su presencia con nosotros. Eh, Yendo directamente a la agenda, a lo que vamos a trabajar el día de hoy, a lo que les queremos compartir, pues esta bienvenida. Queremos presentarles a nuestro speaker el día de hoy, que es Lumirian Díaz. El tema que vamos a tratar y con el que los hemos invitado en todos estos días y semanas es conversar también sobre los retos en regulación, específicamente en la parte de telecomunicaciones en Colombia, pero que eventualmente vamos a tener también una visión global sobre esas tendencias y eventualmente cómo nos pueden impactar y entonces para irnos preparando siempre pensando en eso. Tendremos una sesión de preguntas con los asistentes para que vayan eventualmente guardando sus preguntas y en el momento de la sesión de preguntas nos las hagan llegar o por el chat o eventualmente nos pidan la palabra para participar en directo. Al final les contaremos unas novedades que tenemos en Eagleware, pero básicamente pues el propósito es aprovechar el tiempo que nos comparte Luz Miriam el día de hoy. Muy bien, sin más preámbulos, nuestra presentación de nuestro speaker, yo creo que estamos viendo el slide correcto, ¿cierto? A veces uno mueve los slides y no nos damos cuenta que estamos parqueados. Nuestra presentación, Luz Miriam, tiene como formación economía, también tiene un desarrollo educativo profesional a nivel de maestría en administración de negocios y como Science in Finance. O sea que digamos que es todo relacionado con la parte económica, los números, la administración, los negocios, es parte de su background. Ha participado y se ha desempeñado como en la dirección de iniciativas y proyectos de tecnologías de información en el sector público, en el sector privado. Se ha desempeñado como directora CEO del programa Renata, bastante conocido también por el impacto que tiene en la parte educativa y de tecnología. Se ha desempeñado como subdirectora de Desarrollo Económico en el Ministerio de las TIC aquí en Colombia, con iniciativa, liderando equipos, sacando adelante temas de apoyo también para todo el sector de las telecomunicaciones. Ha trabajado con experiencia en consultoría local y global, específicamente y más recientemente en una entidad pública que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones en Colombia. Nuestro título, espero haber sido suficientemente generoso pues con la presentación de la experiencia de Luz Miriam. Es retos en regulación, que es parte de su expertise. Así que, Luz Miriam, bienvenida. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y pues en este momento el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias, Guillermo, por este espacio. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, te Muchas escuchamos bien. gracias por este espacio. Yo creo que ha sido bastante generoso y gracias por abrirme este espacio para compartir reflexiones, algunos resultados de estudios y análisis, sobre todo en este último año que estaba en CERECE, en la Comisión de Regulación de Comunicaciones en la CERECE aquí en Colombia, y que era uno de esos actores del ecosistema que me llamaba muchísimo la atención y que hoy tengo la oportunidad de compartir, de aprender con todo este equipo de trabajo muy técnico, porque como tú lo has dicho, había estado en diferentes lados, en operadores privados, mirando temas fijos, temas móviles sobre todo, en el Ministerio TIC, en temas de educación e investigación con una lógica de tecnología que en ese mundo lo denominamos tecnología avanzada, pero yo creo que ya era hace 10 años que era un poco ese tema, y hoy
pues desde la comisión asesorando y compartiendo algunas cosas. Hoy mi rol es muy de liderar todo lo que va a ser la agenda de regulación del próximo año. Eso me ha dado la oportunidad de estudiar, de analizar, de entender un mundo que para nosotros, cuando estamos en algunos lados, como ustedes, como empresarios, es bastante raro, ¿no? Es decir, este regulador, cómo es que se mueve, pero al final nos manda a cambiar la marcación y tenemos que hacer un montón de cambios, pues esto es un poco las lógicas que también hemos estado mirando y aprendiendo. Hoy el tema, y creo que voy a permitirme compartir, creo que me está Sí. diciendo Guillermo que ya tú estás compartiendo, si me habilitas Ya, para ya, compartir la pantalla. Y hoy el tema que quiero compartir con ustedes es la regulación inteligente, la regulación 5G en comunicaciones y los retos de esta regulación inteligente. Y obviamente vamos a avanzar sobre varios enfoques. El primero es un enfoque global, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está pensando, en qué consiste todos estos temas, sabiendo que la revolución 4.0 está aquí, que hay temas cada vez más retadores cuando hablamos de tecnologías ya no emergentes, sino de tecnologías 4.0, aunque son diferentes los nombres que apropiamos y que tenemos en diferentes escenarios y en diferentes dimensiones. Entonces, ese es un poco el planteamiento de lo que quiero mirar y compartir. Entonces, si me permite, Guillermo, no me está ya, dejando compartir. ¿no? Dice que ya alguien está compartiendo su pantalla. No sé si Ya eres cerré tú o todo. alguien. Tenía la presentación, pero ya la La cerré. base. Listo. Entonces, nada que me deja. No, A ver, a ver, a ver. déjame yo. Dice que ya Ya, alguien está compartiendo su pantalla. ya lo habíamos probado, no son temas Sí, de improvisación así con nuestros sí, asistentes, así que es, es precisamente estos temas sí. que no hay nadie más. Voy a, Si quieres salgo y vuelvo a entrar, si te parece bien. salgo yo, salgo Ok, yo, salgo yo. De pronto si lo dejé bloqueado, entonces ya nos vemos. Sigue, por favor. listo. Entonces, un poco lo que vamos a abordar es todo lo que tiene que ver con este tema de regulación. Yo creo que los retos que se han planteado son bastante grandes, bastante grandes. Ahora sí me está dejando, ya desbloqueó. Son bastante grandes sobre este tema y es todo un mundo conocer y saber y quiero compartir con ustedes un poco este planteamiento. Quiero que por favor me confirmen si en este momento están viendo la presentación. La están viendo en este momento, si alguno me puede decir, porque no estoy viendo la pantalla, también voy a agradecer, Guillermo, eh, eh, al equipo que te acompaña, Sí, sí se ve la te presentación. acompaña, que me vaya contando, tú me vas diciendo las preguntas y pues cualquier comentario que pueda surgir. Yo creo que esto es más que una presentación, una conversación, compartir ideas, compartir visiones, compartir conocimiento y compartir reflexiones. Entonces, abierto el espacio a cualquier pregunta que consideren necesaria, pues está planteada al final o cualquier reflexión que se pueda hacer y si no, pues anotan y en el momento que abramos el espacio lo podemos hacer. Entonces, como les venía contando un poco, estamos hablando de regulación inteligente en el mundo de los reguladores, que es un mundo bastante interesante. Se habla de regulación 5G en varios escenarios, en varios sectores. Uno de ellos es el de comunicaciones, pero también ahí están incluidos en la mayoría de los países todo lo que tiene que ver con temas audiovisuales y con temas postales. Entonces, hoy básicamente vamos a hablar un poco de esa regulación, cuáles son las cifras que hoy tenemos en Colombia y cuáles son los retos que hoy tienen los reguladores, incluido haciendo énfasis en algunos que claramente tiene Colombia y la CRC, que vienen también de tendencias mundiales, sobre todo cuando vemos las características del sector en el que nos movemos, este sector fascinante en el que nos movemos. Entonces, lo primero que les quiero, que quiero compartir es que las telecomunicaciones claramente continúan planteando unos retos que están asociados a un contexto que se volvió bastante complejo, que es el contexto post pandemia,
y a cambio, bueno, si estamos en pospandemia claramente en algunos países, sobre todo los más desarrollados, en otros como Colombia todavía estamos en esa transición que cada vez más incorporados y más haciendo apuestas de reactivación, y a cambio que son cada vez más rápidos en todo lo que tiene que ver con la transformación digital y con los temas relacionados con los sectores de comunicaciones sobre todo. Entonces, ¿qué está pasando un poco en el sector? Como unos comportamientos y unas tendencias muy claras. Lo primero es que hay más servicios en línea que representan retos regulatorios. Estos servicios, sobre todo en el caso de los móviles, tienen que ver con temas de identidad digital, con protección de datos, con todo lo relacionado con las tecnologías 4.0 o tecnologías o las llamadas tecnologías emergentes en algunos casos, que son la inteligencia artificial, el big data, que ustedes pues claramente lo conocen muchísimo más también, la regulación de los servicios que son los denominados OTTs o servicios over the top, y también nuevos instrumentos para la regulación de redes de comunicaciones y aquí instrumentos que permitan la promoción, la inversión, el mantenimiento un poco de la competencia. Adicional a eso, los rezagos en tecnología continúan. Hay una cifra, a mí me llama mucho la atención algunos análisis, algunas revisiones que hemos estado haciendo, y hasta el año pasado, que todavía no se había medido el impacto de la pandemia, por ejemplo, se hizo un análisis de los objetivos de desarrollo sostenible, que bien los conocemos, que son 17 objetivos. En esos objetivos hay una meta que tiene que ver, o un objetivo que tiene que ver con tecnología y unas metas que están asociadas. Cuando nosotros miramos como los resultados, y fue a junio del año pasado, los otros ya deben estar publicados este año, ya existía un rezago en todos los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en tecnología. Y lo más sorprendente un poco, que es el segundo párrafo de esta segunda parte de los rezagos, tiene que ver con la tendencia que tenemos en los países alrededor de ciertos temas, las brechas que se han generado cada vez más en tecnología, y lo que planteaban de manera general para los 17 objetivos es, oiga, si nosotros seguimos un poco con esta tendencia, los objetivos que están planteados o las metas que están planteadas para cumplirse en 2030 nos vamos a demorar 20 años o 30 años más, o 40 años más. Es decir, hay una cifra aterradora que decía, nos vamos a demorar 50 años si la tendencia continúa. Cosa que es mucho más compleja cuando vemos las cifras y los datos, que algunos de ellos los compartiré a continuación. Entonces, si bien hay mejoras en la conectividad, en el acceso a tecnología, pues la inequidad es completamente clara. Hay muchos que tienen todos los servicios sobre la mesa, pero en el país todavía existen rezagos, problemas de penetración, tanto sobre todo en Internet móvil e Internet fija, que es un poco también lo que ha estado a la orden del día en muchos de los escenarios de discusión, de análisis y hasta de crítica alrededor de lo que está pasando con el sector. Ahora, a nivel internacional, existen como varias cosas y varios escenarios y varias instituciones que trabajan todo lo que tiene que ver con los temas regulatorios. Uno de ellos es la Asamblea de las Naciones Unidas, y la Asamblea de las Naciones Unidas publicó un documento bien interesante que tiene que ver con es la denominada hoja de ruta para la cooperación digital. Esa hoja de ruta yo la recomiendo que la leamos y que la miremos, porque entre otras cosas plantea a nivel global qué es lo que se está discutiendo y se está avanzando y se está estudiando. Hay como varias cosas o cuatro cosas que comparto de manera general de lo que se está haciendo allí. Uno es que claramente se está haciendo una apuesta para guiar, direccionar y dar instrucción a los países para optimizar el uso de tecnologías digitales y mitigar los riesgos. Todos estos planteamientos que están aquí están relacionados con retos también que tienen los reguladores en los diferentes países para garantizar y para subirse también en esta hoja de ruta. Está apostándole también a garantizar que todas las personas estén conectadas, que estén respetadas y que sean protegidas en la era digital. Y eso ha planteado o ha puesto sobre la mesa debates bien interesantes, por ejemplo, que tienen que ver con el uso de Internet como servicio esencial universal, que es la última ley que se emitió, digamos, desde mi punto de vista trascendental, que ha emitido Colombia, que se emitió en agosto de este año, sobre este tema. Pero países como España, Canadá, ya venían trabajando sobre algunos de estos planteamientos, y es más, si la memoria no me falla, Europa tiene planteado un horizonte que se llama Horizonte Europa. Es un horizonte a 2030
que desearía yo que en la región, en Latinoamérica, existiera un documento parecido en planteamientos y en profundidad, pero no lo tenemos y es parte también del ejercicio de las apuestas que tienen los diferentes agentes del sector, y plantea un poco a 2030 qué es lo que se debe hacer, y ha planteado entre parte de sus temas leyes de comunicaciones que establecen por lo menos esto que se armó y que tuvimos en Colombia en agosto, que lo han planteado también en países como España y en la Unión Europea como un servicio esencial, un servicio al que tienen acceso y hace parte también y contextualiza parte de los retos que mencionaré más adelante. En materia de los objetivos de desarrollo sostenible, es una apuesta, claramente la ONU es quien más los lidera, los promueve, les hace seguimiento y recomienda desde todas las instancias, desde todos los enfoques, la adopción de medidas para alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible, que la introducción un poco la di al inicio, que son esos 17 de los que había comentado en el slide anterior. Ahora, hay un tema adicional, y es que en todo este planteamiento dice, oiga, con todos estos retos y este contexto, obviamente tiene muchísima más profundidad el tema de cooperación digital. Hay una apuesta también por mejorar la cooperación digital entre los países, entre los reguladores, entre los diferentes actores, para apostarle a 7 temas. Uno es la conectividad digital, que es la mayor inversión en conectividad y que lo retomaré también en siguientes planteamientos. Otro es que son bienes públicos digitales, y trabajar y darle enfoque a estos temas, todo lo que tiene que ver con inclusión digital, acceso a personas discapacitadas, a personas con limitaciones auditivas y visuales, es parte también de los retos que están allí establecidos, la creación de capacidades digitales, y aquí hablamos de todo lo que tiene que ver con uso y apropiación, que todas las personas al acceder a dispositivos, a software, a ciertas cosas, tengan la posibilidad de apropiar los temas digitales como agentes transformadores de sus vidas y sus realidades, la protección de los derechos humanos, una cooperación mundial a través de las diferentes instancias que están, o los diferentes agentes que están acá, y la confianza en la seguridad digital. Son esos 7 temas que con mayor profundidad los adoptan, pero que hacen parte de lo que se ha denominado la hoja de ruta de la cooperación digital. ¿Y por qué traigo esto sobre la mesa? Que es un contexto global, porque creo que nosotros siempre, los que hemos estado en tecnología, hemos tenido claro que somos globales, pero a nivel global hay que entender un poco qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está discutiendo. Obviamente hoy el enfoque es desde la regulación, pero qué es lo que se está hablando y qué es lo que se está diciendo, para saber un poco qué es lo que nos puede esperar en los próximos, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, en los próximos años sobre esta materia. Entonces, la UIT, que es la Unión Internacional de Comunicaciones, que es un organismo también adscrito a las Naciones Unidas, plantea o ha planteado una discusión y unos temas sobre la mesa para orientar o para dar línea a los reguladores sobre cuál debe ser una regulación o debe ser el papel de regulador en todo este contexto y en todos estos cambios, estas transformaciones que vivimos todos los días y que son tan veloces. Y en esa medida ha planteado la necesidad de una generación 5G regulatoria, una generación regulatoria 5G. Por eso en la presentación habla de una regulación 5G en comunicaciones, porque es un poco el término que se ha apropiado y que de manera un poco más no más profunda, pero de manera también complementaria, denominamos regulación inteligente. Pero creo yo que esa regulación inteligente, cuando hablamos de 5G, hacemos referencia un poco a este tema. Y parte como de varias cosas y varios establecimientos. Lo primero es que los problemas de hoy tienden a ser globales, y es un poco el planteamiento que está a la izquierda, y es que las soluciones, para ser efectivas, deben ser coherentes a escala internacional. Y cuando hablamos de coherentes a escala internacional, pues nos damos cuenta un poco de este enfoque global, esta necesidad de plantear temas. No voy a traer a colación el ejemplo del último día, que es la caída de 3 de los servicios más grandes que existen en el mundo, más usados o que más usuarios tienen en el mundo, lo sensibles, y lo hablaba con Guillermo esta mañana, lo sensibles y lo frágiles que son, y la necesidad de fortalecer y de generar soluciones, o quizás de volver mucho más masivas soluciones que ya existen y que se plantean en el día a día, sobre todo de empresas como Eagle que es la que estamos, o que nos ha invitado el día de hoy. Entonces, esta regulación inteligente o esta regulación 5G
plantea varias cosas. Lo primero es que supone para las entidades regulatorias que hay en el mundo nuevos énfasis sobre los beneficios y la protección del consumidor. Plantea el aprovechamiento de recursos gubernamentales y de la industria para entregarlos a través de consultas, conciliaciones y una colaboración que sea mucho más natural, mucho más orgánica. También una generación regulatoria inclusiva y colaborativa, y aquí resalto esta palabra de colaboración porque la colaboración y la confianza son dos de los pilares más relevantes que tiene esta regulación inteligente, sobre todo porque existe un reto para todos los reguladores en todo el mundo y es que todo lo que ellos planteen vaya y de acuerdo a la dinámica de un sector que se mueve a pasos agigantados, sobre todo en comunicaciones. Esa es una de las mayores cosas para un regulador. ¿Cómo hago para que en mis agendas regulatorias yo pueda plantear y pueda responder a esas necesidades que tiene el sector, pero también a los cambios que vive el sector de manera agigantada y de manera exponencial? Adicional a eso lo mencionaba, que es el tema de confianza en los mercados, y hay un tema que es interesante y es que se busca mucho la flexibilización y la simplificación en regulación. Es parte de los lineamientos y de cuando se habla de un regulador inteligente, no es un regulador que todo el tiempo está marcando reglas, está sacando resoluciones y que se está haciendo, sino que simplifica también. Y hay un término que se apropia y que se conoce mucho de este sector es que es one in and out. ¿Y qué es esto básicamente? Es que implica eliminar una o más regulaciones antes de agregar una nueva. Es un poco parte de los retos y parte del día a día de estos organismos que para nosotros son como bien extraños. Yo a veces, antes de llegar a la comisión, lo veía a veces, comillas, voy a decir una frase muy coloquial, como un perro a cuadros, y yo, ¿esto qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que hace en la vida? Pero se emiten 10.000 resoluciones al año que marcan y que ajustan el mercado y, digamos, marcan diferencia, pero obviamente haciendo una apuesta alrededor de garantizar la competencia, de garantizar la interacción o el buen desarrollo, de pronto no es la palabra tan apropiada, pero sí como la optimización de los mercados y a partir de allí lograr pues las transformaciones, los cambios, los crecimientos en las diferentes economías. Y por último, hay un tema que es bien importante y es lo que tiene que ver con la digitalización del regulador y del sector. Digamos que la incorporación de herramientas tecnológicas para que los usuarios, por ejemplo, puedan participar en diferentes discusiones es parte de las apuestas. En el caso de Colombia, por ejemplo, este año, yo creo que para ustedes es bien conocido, si no lo conocían, lo comparto, salió, por ejemplo, una convocatoria que busca un poco eso, ya está cerrada, pero que busca precisamente garantizar cómo se incorporan las tecnologías emergentes o las tecnologías 4.0 en los diferentes procesos que tiene el regulador aquí en el país. Y es parte de las tendencias y de los planteamientos que hoy existen. ¿Cómo digitalizo? ¿Cómo hago ya una transformación digital? Porque no puedo yo hablar de tecnología y digitalización si tengo un regulador que todavía para yo radicar una carta, voy a poner cualquier ejemplo, para hacer un comentario, tengo que yo ir a mis lados o se vuelve muy difícil para el ciudadano poder acceder a este tipo de cosas solo para plantear algunos ejemplos. Entonces, esto es un poco lo que significa y el significado de una regulación inteligente. Entonces, es un regulador que innova, que hace unas apuestas bastante avanzadas, que genera espacios adicionales en pro de la protección de los usuarios, de garantizar la competencia, de garantizar o de promover niveles óptimos en el desarrollo de los mercados, que genera confianza en esos mercados y a partir de allí bajo ese esquema tiene un planteamiento transversal de innovación. Entonces, eso es un poco cuando planteamos de esto. A nivel internacional, en términos de política regulatoria, hay como unos enfoques que han sido parte de lo que hoy llamamos la reactivación y que la conocemos muy bien, algunos la vemos clara, otros no la vemos tan clara, pero hay unos enfoques y unas tendencias que sí se han dado a nivel internacional o que vienen dándose a nivel internacional para la reactivación y en general cosas que también han sido parte del seguimiento y de la continuidad de las agendas regulatorias que se tienen en los países. En esta medida, yo me he permitido clasificarlo como en 4 cosas: usuarios, protección usuarios,
mercados y competencia, innovación y fortalecimiento institucional. Debo decir que estos cuatro categorías que están aquí hacen parte de las categorías o de los ejes estratégicos que CRC ha definido en su nuevo plan estratégico, si lo quieren mirar, lo quieren consultar, y si no, seguramente lo van a mirar en la agenda del próximo año con muchísimo más detalle y que plantea como algunos temas allí. Pero en este caso, a diferencia de una agenda, de una planeación para el próximo año, ¿cuáles son los temas que se están mirando? Uno, en materia de usuarios, el empoderamiento de los usuarios, la mejora en la satisfacción de esos usuarios, de esa ciudadanía, todos los temas de inclusión, como lo mencioné, y los instrumentos inteligentes de participación, sobre los que no voy a andar porque ya también he hecho como alguna referencia al tema. También está todo lo que tiene que ver con mercados y competencias, y aquí hablamos de inversión para el despliegue en redes y servicios. Es clarísimo, digamos, esta tendencia, lo hemos visto en este país, en algunos casos efectivo, en algunos casos no efectivo, en algunos casos con el nivel de polémica que nos ha generado en los últimos meses lo que ha pasado en Colombia. Pero, por ejemplo, en países, y marcando como un tema, un enfoque más internacional y en perspectiva, países como Canadá, países desarrollados, aún con sus infraestructuras consolidadas, siguen haciendo una apuesta muy grande en la inversión para el despliegue de estas redes de servicios. Y Colombia va a ser un poco materia de eso, sobre todo con la expedición de la ley que les hablé, que si no estoy mal es la 2108 de julio de 2021, donde establece el servicio de Internet como esencial y universal. Entonces, los países y los reguladores establecen condiciones, establecen mecanismos para facilitar esas inversiones en diferentes lugares y en diferentes o zonas de difícil acceso, como va a ser el caso de Colombia, para promover que esos operadores puedan llegar a invertir en este acceso a Internet, fijo y móvil, claramente. Hay un tema en mercados y competencia que algunos reguladores, dependiendo de las características del regulador, no se meten mucho, pero que tiene que ver con la gestión y administración del espectro radioeléctrico. Es todo este planteamiento de licencias, sobre todo a los operadores fijos. Esto es un tema fundamental y que en Colombia se está haciendo una discusión bien interesante alrededor de lo que va a ser la generación, la asignación de espectro para todo lo que tiene que ver con tecnología 5G. Que está sobre la mesa, que está sobre la discusión y que yo esperaría que en el 2022 tengamos muchísimos más planteamientos. No tiene que ver mucho con reguladores, por ejemplo, aquí en Colombia existe la Agencia Nacional de Espectro y MINTIC que se mete muchísimo y profundiza mucho más en estos temas, en la administración de estos temas, pero que es importante tenerlos en cuenta. En temas de mercados de competencia, la alineación con objetivos de desarrollo sostenibles también es clara. Nosotros, y ha sido una discusión que yo internamente también he tenido, es que nosotros tenemos una agenda, pero esa agenda responde a algo global. Y a nivel global lo que está aceptado, además de los mercados y cómo se mueven la oferta, la demanda, todo lo que está allí, lo que está aceptado y lo que está establecido tiene que ver con estos objetivos de desarrollo sostenible, estos 17 objetivos que son parte también de la tarea y del día a día. Todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad de la regulación y la eficacia en la intervención es parte de lo que se establece aquí, y aquí hago una alineación muy directa con lo que había planteado antes sobre la definición de lo que es un regulador inteligente y las apuestas que están haciendo los diferentes países liderados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En materia de innovación, estamos hablando de una regulación 5G, que es lo que también había planteado, si bien también tiene que ver con mercados, es parte también de la innovación. Un país o un regulador que le apueste a ser un regulador inteligente tiene que hablar de colaboración, de protección y beneficios a consumidores y de confianza en los mercados. De igual forma, estamos hablando de nuevos agentes para regulación, y aquí hablamos de todas las discusiones que se están generando sobre temas como identidad digital, y lo menciono más adelante, discusiones que se están dando, por ejemplo, y voy a hacer referencia a un artículo que le pedí, se lo pasé a Guillermo para que se los compartiera, que es bien interesante, que es de uno de nuestros comisionados, que es Carlos Lugo, donde hace referencia al derecho a desconectarse, por ejemplo, que son todos temas que están sobre la mesa, sobre todo en Europa, sobre algunos de estos planteamientos. De igual forma, estamos hablando de temas innovadores o alternativas regulatorias distintas, como por ejemplo los denominados sandbox regulatorios. Los sandbox regulatorios no son más que la posibilidad que tienen los reguladores de otorgar ciertas alternativas, beneficios o excepciones regulatorias a uno o más operadores, a uno o más agentes
bajo ciertas condiciones o proyectos que ellos planteen. Esto yo lo voy a decir desde mi interpretación, son más que todo pilotos que hacen diferentes agentes del mercado con unas excepciones regulatorias específicas. Colombia, a nivel internacional, por ejemplo, Corea del Sur ha sido uno de los pioneros en este tema. Colombia hizo su sandbox regulatorio el año pasado en comunicaciones, se están ejecutando, se van a ejecutar proyectos sobre todo en este segundo semestre y el próximo año, y seguramente el próximo año vamos a ver una continuidad para incluir allí temas que tienen que ver con contenidos audiovisuales, que es parte también de esta lógica de convergencia que tiene el país alrededor de la regulación de los sectores TIC, postal y audiovisual. Y el servicio universal es parte de lo que se está haciendo. A veces me preguntaba cuando estaba planteando estaba haciendo esta presentación si el servicio universal es una innovación. Creo que es una innovación porque es algo nuevo para muchos de los países, pero claramente es un derecho que tienen muchos personas y muchos, sí, personas, jóvenes, niños, adultos en los diferentes países para acceder al Internet como servicio esencial, sobre todo. La defensa de la competencia para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible implica innovar en estos mercados y también con los reguladores, y de igual forma el fortalecimiento institucional que tienen los reguladores, que también lo había hablado, alrededor de la digitalización de los procesos, implementando tecnologías 4.0, que es algo como que marca mucha trascendentalidad. Ahora, cuando yo miro un enfoque global y planteo un poco qué es lo que está pasando en el mundo alrededor de la regulación, no puedo dejar de compartir con ustedes algunas cifras que creo que son importantes para también hablar de retos. Y las cifras del sector TIC en el país, que estas cifras tienen como fuente el último reporte de industria que hizo la CNC, también se lo compartí a Guillermo, está en la página web y está el link allí si quieren mirar datos en Excel donde puedan bajar, mirar, intercambiar y hacer. Es bien interesante porque fue publicado hace poco, yo creo que está bien calentico porque fue ahorita en septiembre, y plantea como dos o tres cosas que me parecen importantes. La primera tiene que ver con los principales cambios que ha tenido el sector TIC por industria y segmento en general en el mundo. Esto lo hemos venido escuchando de manera reiterativa cuando uno lo ve en los documentos, sobre todo para los que tenemos que consultarlo de manera reiterativa. Es bien interesante porque plantea para el segmento corporativo y para el segmento hogar un poco qué es lo que se está haciendo o cuáles son esos cambios que ha traído consigo todas las dinámicas, los entornos hasta el momento. El primero es el servicio de datos fijos, y cuando hablamos de servicios de datos fijos, hablamos en el segmento hogar con un poco la tendencia a tener una mayor valoración por conectividad relacionada con el trabajo en casa y las necesidades de entretenimiento. Eso ha estado claro, más Netflix, más internet, más trabajo en casa, ha sido parte del día a día. En el tema corporativo hay una pérdida de impulso, las oficinas han migrado a las casas y eso ha planteado pues una tendencia, ha sido una característica del mercado, sobre todo en el último año y medio. En temas de voz fija, hay un leve abandono del servicio para reducción de costos en hogares y por cierre de establecimientos. Y tengo que anotar algo aquí muy puntual, y es que esto es resultado de un estudio que hizo IDC, que creo que también se publicó este año, que está referenciado en este documento, en este reporte de Industria 2020 que mencioné anteriormente. De igual forma, tenemos los servicios de voz y datos móviles. Aquí estamos hablando de reducción en el gasto. Y cuando hablamos de reducción en el gasto, hablamos tiene varias fuentes y varias razones. Una, por la renovación más lenta de los acuerdos contractuales. Lo segundo, hay menor gasto fuera de los planes. Y lo segundo, hay una reducción en los ingresos por roaming debido a la menor cantidad de viajes. En la televisión por suscripción, que hace parte también de este análisis, no tiene que ver tanto con telecomunicaciones, pero yo sí creo que tiene que ver con servicios fijos, que es interesante hasta por información general. Estamos hablando de la aceleración en la migración de la televisión por suscripción a servicios over the top, Netflix, Prime, Disney+, y este tipo de plataformas, por el aumento en los hábitos de consumo de contenidos audiovisuales y el lanzamiento de otras plataformas que aún hacen mucha más competencia. El sector en cifras en el país, y primero un poco lo que está, viene mucho de la tendencia internacional, y tenemos como dos cosas a nivel macro, o tres cosas, macro en los móviles, en sector móvil y sector fijo.
En el nivel macro hay un crecimiento del sector en el mundo y en Colombia, si bien no tuvo el mismo crecimiento comparado con los otros años, sí este sector aguantó y se mantuvo y aún registró crecimiento con todo el impacto que tuvo la pandemia. Fuimos protagonistas, algunos con mucho mejores resultados que otros. Cuando hablo de algunos, hablo de algunos países con mejores resultados que otros. Claramente los que tenían una mejor infraestructura, los que le habían hecho apuestas por años a infraestructuras móviles y fijas, tuvieron unos impactos mucho menores a los que tuvimos países como nosotros, donde la penetración en ciertos mercados todavía sigue siendo menor al 50% de la población total, como es el caso de la población o de los usuarios en el Internet fijo, que por ejemplo tuvo un crecimiento del 11.4 de 47%, que son 7.7 millones de accesos, y eso representa alrededor del 47% de la población nacional. En Colombia, en términos de ingresos operacionales, hubo un crecimiento del 1.56%, la tabla detallada la encuentra en este reporte al que he hecho referencia, y están apalancados sobre todo por dos cosas, el Internet fijo y el Internet móvil, que en términos promedio, uno está en 9.2 y el otro está creo que en 8.8, 8.9, en términos promedio es del 9% de crecimiento en ambos. Entonces, estos dos fueron los que apalancaron el crecimiento que nos llevó al 1.56. Ahora, en términos móviles, estamos hablando de una penetración cada vez mayor de abonados, ese es el 134.3%, que ustedes saben analizar estas cifras muchísimo más que yo seguramente, y es que tenemos digamos, dispositivos, más de un dispositivo por cada persona en el país. Entonces, una persona tiene más de un dispositivo y eso es lo que nos lleva a una penetración mayor al 100%. Y de Internet móvil del 64.4%, que aquí es donde empezamos a ver diferentes cosas, ¿no? Hay un aumento del tráfico móvil, sobre todo en Internet, de 47.6% y un aumento del 2.4% en las estaciones base de móviles cuando hablamos de infraestructura. Ese aumento del 2.4% también ha mostrado la dinámica que ha tenido las redes 4G, que son las más utilizadas para el Internet móvil. Sabemos sus características, los que son ingenieros, aquí lo saben mejor que yo. Yo hago cursos básicos de ingeniería basada desde hace 10 años que estoy, o 11 años que estoy en este sector y que me encanta, pero básicamente esas estaciones base no aumentaron de manera exponencial y significativa, pero tuvieron un aumento leve que por lo menos hace que más personas tengan acceso a este tipo de tecnología. Entonces, de estas redes 4G, las más utilizadas son las de Internet móvil, que corresponde al 75.1% del total de los accesos. En términos fijos hay como tres variables que destaco. El primero es el número de accesos, que lo mencioné al inicio, que son 7.7. Estos 7.7 millones de accesos representan el 47.4% de los hogares colombianos. De igual forma tenemos 7.24 millones de líneas en 2020 que corresponden al 85. Y que de estas el 85.3 son residenciales. Y esto corresponde al 44.2% de los hogares. Aquí es donde empezamos a ver todas estas discusiones, estas cifras, que todavía tenemos una brecha bastante grande que cubrir. Muchas personas no tienen internet ni fijo ni móvil en sus hogares, y eso claramente marca una diferencia en el desarrollo de los países, en el crecimiento de los países y en la inequidad, y profundiza las inequidades en el acceso a la información desde diferentes segmentos o diferentes personas en el país. Hay 6.06 millones de conexiones a televisión por suscripción, que es básicamente el 37% de los hogares. El resto, afortunadamente, yo creo que tiene un servicio más universal desde la televisión digital y todos estos esfuerzos que se han hecho a nivel nacional. Entonces, a partir de eso, la gran pregunta es cuáles son los retos. Son muchísimos. Es decir, solo haber planteado que Colombia continúe en la senda de garantizar o de entrar, de convertirse, y sobre todo la CRC, en un regulador inteligente, plantea muchas cosas. Aquí estamos hablando de una revolución innovadora inteligente, de continuar haciendo apuestas alrededor de alternativas como la que había mencionado del sambo regulatorio, seguir apostándole a proyectos, iniciativas en áreas especiales libres de regulación o con exenciones regulatorias.
la digitalización en la regulación, tanto para los usuarios como desde los agentes del sector, es fundamental, y sobre eso hay una apuesta bastante grande porque seguimos diciéndole, por ejemplo, en términos de regulación, que si una persona llama al regulador, que por favor pues genere diferentes alternativas que no implique que la persona se desplace. Eso yo creo que, y esto creo que está documentado en los reportes, pero eso yo creo, la tendencia claramente, la pandemia claramente marcó una tendencia y ayudó a que esto se desarrollara. Y yo creo que es en general lo que pasó en el sector. Aquellas empresas, yo creo que ustedes lo deben vivir en el día a día, Guillermo y las personas que nos acompañan, y aquellas empresas que se negaban a hacer su transformación digital de manera estructural, tuvieron que hacerlo en un año. Las discusiones que habían durante 2 o 3 años, desde el punto de vista comercial, lo que habían hecho los operadores, lo que habían establecido de diferentes puntos de vista, se aterrizó mucho más con esta pandemia. El que no quería transformarse, le tocó, o sea, básicamente. Hay un tema de simplificación regulatoria que les había dicho. El derecho a la identidad digital es un planteamiento, una discusión que está sobre la mesa, así como los ajustes y como apuestas adicionales que estamos viendo en el país y que seguramente vamos a ver consolidadas y terminadas en los próximos años, que tienen que ver en temas, por ejemplo, en Colombia, como el ajuste en los esquemas de numeración fija, cuya continuidad se va a seguir dando el próximo año. Este año fue a nivel, digamos, un cambio en la numeración fija nacional, pero el próximo año vienen unos temas internacionales y allí, por ejemplo, la Comisión hace un acompañamiento técnico, un acompañamiento desde diferentes enfoques de manera integral para garantizar que esto se genere y que va a tener continuidad. Y hay una apuesta también, perdón, hay una apuesta también alrededor de los temas de web scrapping. Y esto no es más que el monitoreo de tarifas y que yo creo que hay una discusión muy internamente, espero que se consoliden las agendas del próximo año alrededor del monitoreo de estas tarifas desde el regulador y cómo hacen un trabajo conjunto con los operadores para de manera integral encontrar quién, cómo se cobra qué. Obviamente esto es una discusión súper profunda que se pueden mirar. En algunas cosas las tengo clarísimas a nivel general. Hay muchos expertos sobre el tema que pueden profundizar mayor, pero creo que es uno de los retos en términos de innovar y seguir apostando. En cuanto a los retos de regulador adicionales, estamos hablando de la inversión en infraestructura en el ecosistema digital. Yo creo que esto es un poco lo que viene en tendencia desde hace mucho tiempo, y no solo en tendencia, en la necesidad que tienen los países y sobre todo países desarrollados, que algunos llaman emergentes. Yo a veces lo veo en temas de telecomunicaciones y en temas de digitalización. Yo creo que Colombia a veces tiene cosas que son más de subdesarrollados que de emergentes. Sin embargo, seguimos apostando a la inversión en la infraestructura fija, también en despliegue de redes de servicio para el crecimiento de la banda ancha. El desarrollo de seguridad cibernética es fundamental, y también los controles antifraude por parte del gobierno. Hay como 3 temas que me parecen bien interesantes que las planteaba el comisionado Lugo en este artículo que les recomiendo mucho revisar, que me pareció desde el inicio muy interesante, y es, por ejemplo, el derecho a un mínimo vital de Internet. En Colombia, como les mencionaba, con la ley 2108 de julio de 2021, el Internet fue establecido como un servicio público esencial y universal, y ahí se establece, por ejemplo, la necesidad le establece o le da un mandato al regulador de establecer las medidas necesarias para garantizar el despliegue. Y cuando hablamos de garantizar el despliegue, nos referimos en generar todos los mecanismos o abrir las puertas en términos de regulación para que operadores puedan hacer inversiones y puedan llegar a zonas denominadas de difícil acceso, rurales o con menores personas, que no, en principio no son rentables, pero que son una apuesta para cumplir con lo que ha establecido esta ley. La supervisión humana de la inteligencia artificial, la robótica y el big data está al servicio, o sea, es una de las discusiones más grandes que se está generando, que se está mirando a nivel internacional y que seguramente llegará al país. Creo que el país todavía no ha profundizado en este tema, pero es un reto. Eh, eh, no veo con claridad en este momento, mejor dicho, todavía seguimos en el tema de infraestructura, en el tema del roaming, en los accesos, en tal, y somos un regulador como que cumple muy bien con esa función, pero estos temas adicionales es parte de las discusiones que se están dando a nivel global, y creería yo que es parte de las discusiones que también se deben generar a nivel nacional.
al igual que todo lo que tiene que ver con las reglas para la discriminación algorítmica y estos temas del manejo de los datos y la información a partir de algoritmos que establecen los dueños ciertas plataformas, y también el derecho, que esto me pareció sumamente interesante y no quise dejar de compartirlo, si bien es todavía una discusión que se está generando a nivel internacional, creo que a Colombia todavía no ha llegado, pero sí sobre todo en Europa se está hablando de este derecho a desconectarse. La profundidad sobre eso todavía la estoy discutiendo y la estoy tratando de entender, pero no quería dejar de compartirles que es parte también de los retos, o sea, el derecho, sobre todo cuando estamos haciendo tantos cambios y tantas transformaciones, para dar un ejemplo muy puntual, en el mercado laboral, en el relacionamiento de empleados y empleadores, en estos modelos híbridos que están aquí y que plantean también unas dinámicas y unos temas que seguramente si no se generan entre este año y el otro serán planteamientos que se deben discutir para los próximos años. Entonces, eso es un poco las reflexiones, los análisis, los resultados que he tenido de estudiar este sector, de estar hoy en el regulador, pero también viene de todo ese background y de toda esta pasión por entender este mundo de las telecomunicaciones del que ustedes hacen parte bastante activa. Entonces, es esto lo que les traía el día de hoy. Espero haber sido bastante puntual con el tiempo. Me pasé un tris, Guillermo, me disculpas. Me pasé un tris, yo creo que con los slides y las presentaciones, pero considero que no solo en agradecimiento a este espacio, creería yo, que considero que era muy importante porque hace parte de como de salir después de pensar tanto y de analizar tantos documentos e información. No, Lu, mire, no, todo el tiempo es tuyo. Realmente la razón de esta convocatoria es precisamente la oportunidad que nos das de conocer de primera mano de alguien que está en el sector y en la parte regulatoria y en la parte pública muy adentro desde hace tanto tiempo. Así que de verdad mil y mil gracias pues por tu generosidad en compartirnos esta información y obviamente pues tu tiempo. No, el tiempo, yo creo que todos estamos encantados pues con la información que nos diste. Aquí Hernán nos hace una pregunta que si desde la CRC hay algún tipo de soporte o apoyo en ayuda a empresas en procesos de transformación digital. Sí, creo que hay gente del sector que tiene diferentes roles. CRC hace una apuesta alrededor del tema de regulación y no hace como si me lo hablas, como lo hace Mintico, Impulsa, que son como los gestores de política pública en este país, donde hay mucho más recursos para promover, para fortalecer empresas. Digamos que aquí no es ese el planteamiento, tiene una dinámica bastante distinta, pero yo sí creo que hace un apoyo y un soporte al garantizar las condiciones del mercado a partir de los propuestas regulatorias y de las decisiones regulatorias que toma. Eso es un poco el tema. Si me preguntas es que si hace una convocatoria para darle recursos a las empresas, cero. O sea, una muy puntual que es para fortalecer estos temas de digitalización del sector y de los agentes del sector, y unos estudios muy puntuales allí, investigaciones que ha sido bastante innovador para el país. Es la primera vez que se hace en el país este tipo de cosas, pero no es como lo hace Mintic. Yo creo que esa es una labor mucho más de un Mintic o de un Impulsa y de otros organismos, si lo hablamos desde lo público, y algunos otros multilaterales que trabajan en esos temas. Muchas gracias. Considero que el papel de la regulación es incluso apoyarnos a nosotros en las empresas a poder utilizar las ofertas de los servicios y de los productos de los diferentes actores del mercado. Así que obviamente hay diferentes vehículos desde lo público, incluso desde lo privado, para poder hacer ese Así es. apoyo a la transformación digital particular. De mi parte, es decir, te escucho, este tema también me apasiona bastante. Cuando se habla del acceso,
o sea, acceso universal a Internet y a la parte de conexión de datos. Pues en el mundo hay un despliegue enorme con temas, por ejemplo, de Starlink, que es la empresa de nuestro Sí, famoso Elon Musk, para sí, ubicar unos satélites de baja órbita para poder dar acceso. Ellos requieren de todas maneras, unas antenas que están apuntando a estos satélites. Pero, por ejemplo, la pregunta es de la regulación, es si eso tiene un impacto enorme con los operadores que han pagado sus licencias y que están mm, funcionando bajo la regulación y que eventualmente llega alguien que no necesita presencia en el país, digamos, técnica, comercial, sí, pues, para poder poner sus platos satelitales. ¿Qué han visto allí? Eso puede yo, resolver muchas cosas como, pues, para no entrar en la el discusión de, acceso. exacto. Yo mira que estos temas, la primera vez que yo los conocí fue cuando trabajaba en diferentes escenarios distintos al regulador, que era un poco cómo se generaba ese acceso universal a partir de propuestas satelitales súper baratas, menos complejas, que lograban mirar. Y no solo lo tiene Elon Musk, sino otro tipo de cosas. Yo me atrevería a decir en este momento quiero ser bien prudente con esa respuesta porque creo que cualquier escenario que implique ajustes y tendencias son analizados por los reguladores. Eh, creo que en este momento, Colombia no está haciendo profundidad en esos temas, ¿no? A diferencia de otros países donde muy probablemente, hace mucho tiempo no miro esos temas, muy probablemente vamos a tener acceso a este tipo de servicios. Más, creo que ya existen iniciativas que están operando desde hace unos años como pilotos. Y en el momento que llegue, que será en unos años, porque aquí todavía creo que estamos haciendo como apuestas bien tradicionales, ¿no? A la antena, a la inversión, al cable. Es un poco lo que se está planteando, se mirará. Los expertos, por ejemplo en este caso aquí en Colombia hay muchos expertos dentro del regulador y fuera del regulador, han planteado diferentes alternativas alrededor de eso y creo que lo han estudiado, pero creo que también han sido muy prudentes en sus agendas hacer unas apuestas para la inversión, para el despliegue de otro tipo de redes inicialmente que garanticen ese acceso universal antes de mirar estos otros esquemas que desde mi punto de vista están en algo de pilotaje, no para Colombia, no para el resto del mundo, porque habrá unos donde está. Entonces, la respuesta no es tan fácil, Guillermo, pero me atrevería a decir que hay gente que ya está mirando, que puede estar analizando el tema aún fuera de la comisión, mirando la experiencia y que puede implicar eso para los países. Muchas Pero me voy a gracias, quedar, Lina. pero me voy a quedar con esa inquietud para explorarla, ¿sabes? Bien, gracias. Aquí Alexandra nos pregunta para las empresas, por ejemplo, eh, pensaría en empresas como nosotros que estamos dentro del sector de las telecomunicaciones y eventualmente, eh, mm, digamos que o tangencialmente o de alguna otra manera nos toca someternos también a lo que ustedes dicten. Entonces, para las empresas, Sí. ¿cuáles son los canales de divulgación más efectivos y confiables para estar el día en las noticias regulatorias? Mira, a nivel global hay como varias cosas. Uno, bueno, cada país publica su agenda, pero a nivel global está la UIT que hace unas aproximaciones bastante interesantes y existen algunos organismos latinoamericanos a los que puedes acceder. A nivel nacional, claramente, este es el regulador convergente. En la página web encuentras absolutamente todo. Todo lo que tiene que ver con regulación, los estudios, las propuestas, hasta los comentarios, porque normalmente en el ciclo regulatorio que tienen las comisiones en general, tienen como varios fases, ¿no? Se hace una propuesta y la mayoría o casi todas esas propuestas, a excepción que sea un tema legal que lo restrinja, van a consideración y análisis del sector. Por ejemplo, la agenda del próximo año para un avance por ley se publica el 31 de octubre, cada 31 de octubre. Y esa agenda regulatoria con esta publicación tiene básicamente la posibilidad de ser discutida y de que se tengan comentarios. Y esa es un poco la dinámica que tiene por lo menos el regulador aquí en Colombia, que es uno de los más destacados en la región.
y que tiene pues un reconocimiento bien interesante. Entonces, la página web es muy interesante y obviamente todos los canales de comunicación que se tengan para que los ciudadanos hagan todas las solicitudes que sean necesarias, desde una homologación de terminales hasta ya algunos temas más profundos que son discusiones sobre propuestas regulatorias que están sobre la mesa o el entendimiento de decisiones que se han tomado. Muchas gracias, Miriam. Igual, como lo había mencionado, lo mencionaste a lo largo de tu presentación, me hiciste llegar alguna información que considero que pues, es pública y que la podemos compartir Sí, también con tu autorización. Entonces, para que estén pendientes de nuestras redes, allí vamos a poner entonces el post de cuál es, de qué se trata el artículo, de qué se trata la información que estamos compartiéndoles, para que ustedes vayan y la consulten también. Una pregunta que tengo también de la información, incluso la redacté previamente a que lo mencionaras, así que estábamos como sintonizados en ese sentido, y tengo algunos comentarios que eventualmente, pues por el tiempo o algo, quizás entonces los haga rápidamente o también vale. los pueda hacer durante esta presentación. La pregunta es precisamente sobre la inteligencia artificial. Uh -huh. El, eh, Aparte de los temores que eso puede generar por el amarillismo que contiene o la ciencia ficción que está detrás de esto, eh, ¿qué tan lejos está la regulación colombiana de tomar una iniciativa, por ejemplo, de regulación incluso que tenga alcance global? Yo creo que yo no me atreveré a decir qué tan lejos o qué tan cerca estamos, pero yo creo que no veo un escenario en el corto plazo de discusión de este tema. Sin Ok. embargo, lo que sí está pasando, por ejemplo, en la Unión Europea, es que se está hablando del derecho de nuevos derechos, como es el de la supervisión humana de la inteligencia artificial, la robótica y el big data. Es más, ellos están haciendo unas discusiones bien interesantes sobre la ética alrededor de estos temas, la gobernanza, el diseño centrado en los usuarios, la robustez, la fiabilidad, la exactitud. Entonces, creo que me atrevería a decir que todavía estamos un poco lejos, Guillermo, de entrar en estos temas. O sea, no lo veo para el próximo año, la discusión, pero yo creo, y esto lo voy a decir más como persona, pues aquí estoy como Luz Miriam Díaz, pero me atrevería a decir que muchas de las discusiones se van a generar también a partir de los planteamientos o las rutas que van a establecer los nuevos gobiernos en este país, que van a marcar también unas dinámicas distintas en términos regulatorios. Yo no lo estoy viendo tan cerca. Es posible que expertos adicionales lo vean mucho más cerca de lo que Sí. yo lo veo. Sí sé que hay mercados más desarrollados que lo están haciendo y me atrevería a decir, y esto no sé si me irá a costar alguna polémica, pero que quizás a veces somos seguidores de ciertos temas y vamos a esperar, como colombiana lo estoy diciendo, como ciudadana, vamos a esperar que cómo se establecen otros mercados muchísimo más desarrollados y seguramente desde este planteamiento global llegar a soluciones o planteamientos locales. Ok. Sí, muy interesante porque pues esos retos y eventualmente nos podría poner en otro nivel si hay una iniciativa así de ambiciosa como para decir estamos viendo lo que está sucediendo dentro de 10 años y lo estamos proponiendo al mundo. Pero lo que sí Muy, está claro, Guillermo, y es que en ese artículo que tiene Carlos, que es superintendente, él hace una anotación y menciona a un autor sobre el tema, que la discusión está sobre la mesa, que por ejemplo en la Unión Europea está clarísima la sí. discusión que se está generando alrededor de eso, sobre todo en esto ustedes entran a la página web y ponen Horizonte 2020 y encuentran para dónde va Europa de aquí a los próximos 10 años. Y la discusión está sobre la mesa de qué es los temas que se van a plantear y que se van a hacer alrededor de esto. Excelente, lo mire, muchísimas gracias. Y mis comentarios apoyándome también en la información que nos presentaste es que hay definitivamente hay un impacto por la pandemia en la economía del país, de las personas, de las familias y de las empresas. Eso hace que eventualmente estos números pues varíen y terminen afectando Así es. parte de nuestro negocio, que es las comunicaciones fijas. Entonces ahí las comunicaciones fijas, por ejemplo, cobran importancia con la situación que sucedió, lo que pasó ayer con las redes sociales
que dependen 100% de Internet y que pues obviamente no significa que eso sea más inseguro que una línea telefónica, pero de alguna otra manera nos muestra que si las empresas dependen 100% sobre sus como canales de contacto con su mercado, sea clientes o Así proveedores, es. de solamente los canales digitales tipo web, eh, pueden estar expuestos a quedarse sin servicio por algún tiempo y entonces eso impacta negocios, relaciones, etcétera, etcétera. Entonces, Así es. digamos que eso también es como una invitación a que las personas y las empresas mantengan de alguna u otra manera la infraestructura telefónica o de Okay. telecomunicaciones convencional, tradicional, también no solo como contingencia, sino como definitivamente una puerta de entrada al mundo, pues básicamente. Sí, hay una Entonces, cosa que yo te complemento con eso que tú has dicho, Guillermo, y es que, y sé que ya el tiempo, y esto lo digo en segundos, y es que tú hablas de las convencionales y las tradicionales, pero me pregunto yo también qué tan tradicionales y tan convencionales son con tanta innovación que le han metido en sí, los últimos años alrededor del tema. Entonces, para mí, sí, son tecnologías 4.0 también, pues no son las que sí, mencionamos, inteligencia de datos, pero tiene tanto detrás y tanta innovación detrás, que eso que era tradicional y convencional ha tenido tanta innovación que es como una reinvención sobre un servicio que sigue siendo muchísimo más sólido. Es correcto. como un poco, es como parte de esas reflexiones que también hago. Excelente. Y eso me da la siguiente reflexión y es que pues estas conexiones o infraestructura tradicional, convencional, como la podemos conocer, con todos los avances en la tecnología, son los que realmente permiten o han implementado los protocolos de Internet o voz sobre IP, como se conocen. Y eso en nuestro negocio, en nuestro sector de telecomunicaciones, integradores y las mismas empresas, tienen un indicador y nosotros estamos buscando que eso haga parte del análisis de los reportes que nosotros entregamos, que es la calidad de la experiencia. La Así es. calidad de la experiencia es algo que miden los sistemas de comunicaciones o por lo menos lo tienen por allí como un dato. Nosotros podemos decirles a las personas, esta llamada tuvo fallas, el sonido, la voz, delays, ecos, y eso hace que la persona adopte o no adopte la tecnología o que eventualmente tenga una experiencia positiva o negativa con eso. Entonces, no, yo no utilizo más el teléfono IP porque es que no me funciona bien, entonces prefiero lo tradicional o prefiero llamar por celular eventualmente. Entonces, Así es. ahí hay un tema que definitivamente a pesar de, digamos, del crecimiento del Internet fijo y de todo el tema de datos, sigue siendo muy importante dentro de las telecomunicaciones o dentro de las comunicaciones que conocemos hoy día. Y pues nosotros estamos pensando en precisamente eso. Otro de los puntos que mencionas es sobre el tema de los fraudes y la ciberseguridad. Y Sí, entonces, ¿ah? sí, de acuerdo. Entonces, uno de esos fue, y los estamos utilizando realmente como parte de los casos de uso, una empresa que tiene un compromiso y es responsable con la infraestructura que le proporciona su operador y fue hackeada de alguna manera, hubo un fraude a través de esa infraestructura y pasó de pagar 300.000 a 150 millones de pesos. Para el operador, él consumió eso, él fue víctima de un fraude, pues allí van a pasar muchas cosas. Pero con nuestra solución, por ejemplo, podría haber definido el presupuesto mensual y Ah, define cuánto, yo sé que me gasto o que consumo 400.000 pesos en telecomunicaciones, diferente, puede ser local o lo que sea, 400.000 pesos. Con nuestro software conectado a su sistema de comunicaciones, determina ese parámetro y nuestro software le está monitoreando. En el momento que eso se cumpla, puede ser en cualquier momento del mes, en cualquier hora del día, se cumple esa condición y le informa a través de una alarma correo electrónico. Entonces, no tiene ajá, que esperar hasta que le llegue la factura del operador con la gran sorpresa de que llegó un consumo que nunca esperaba y que tampoco hizo. Eso puede ayudar a que las compañías puedan
realmente, no desde el punto de vista de regulación, sino desde el punto de Así vista es. de sus propios controles y de sus propias herramientas, eh, 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 digamos que beneficiarse de todo esto, de todas estas funcionalidades. Entonces, Así bien es. interesante, pues lo tocas como un tema regulatorio, pero nosotros estamos pensando cómo resolverle ese dolor al cliente, cómo Así entregarle es. una solución. Luego, hablas pues también de algo pues que también es parte de la regulación, es algo nuevo para nosotros. Estamos preparados, hemos trabajado, ya tenemos integraciones con diferentes clientes, se han hecho las actualizaciones correspondientes sobre el plan de numeración. El plan de Mm, numeración, al principio las compañías y muchas todavía no lo han considerado, creen que, pues, digamos, eso ahí va a llegar en algún momento, pero para efectos de los registros o de los datos y de los reportes, eh, va a tener un impacto. Entonces, la invitación es que puedan acudir, acompañarnos, visitarnos en nuestra página web, solicitar alguna cita para que nosotros también los podamos orientar sobre cómo ajustar sus sistemas de tarificación, incluso de comunicaciones para estos cambios que así es. empezaron y que no van a parar. Van a seguir Así porque es. ese es el estándar internacional. Esto no viene por un capricho solamente de alguien en Colombia que dijo, no, queremos que esto funcione así. Yo sé que esto viene de muchos años de estudios y de decisiones detrás que pues tienen un impacto, pero que tienen su razón de ser. Entonces, esas eran mis observaciones que apalancándome con lo que tú nos contaste, pueden hacer un poco más de match con también nuestro propósito como compañía. Así Eh, es. para ti, de verdad, mil y mil gracias. No te quiero detener más tiempo aquí. Si quieres, nos acompañas. Si no, pues de verdad que bienvenida nuevamente cuando quieras utilizar este espacio para contarnos tus novedades y los cambios o Así es. lo que podamos apoyar. De verdad que aquí estamos a la orden. No, Entonces, muchas gracias a ti, Guillermo. Nos conocimos en un contexto distinto y qué bueno sí, seguir haciendo una apuesta de diferentes escenarios. Yo no te voy a seguir acompañando en este momento. Tengo que correr a hacer una cosa adicional, pero muchas gracias a Andrés, a Denise, a Andrés, a Hernán, a Alexandra por acompañarnos y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Aquí estamos construyendo desde el sector que más nos gusta, desde el sector que nos apasiona y créeme que es el sector ganador. Para mí es el sector ganador desde muchos puntos de vista, así que pues nada, toda la suerte del mundo a ti, a tu gracias. empresa y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Bien, bien. Buenas noches. Chao. Chao, chao, abrazo. Gracias. Bueno, para nosotros que continuamos, les voy a resumir, ya sé que nos pasamos unos minutos del tiempo. Nuestras novedades, particularmente queremos mencionar eh, que precisamente esta parte de la regulación o este webinario de la regulación nació por los cambios que vienen sucediéndose en la marcación local en Colombia. Entonces, eh, tomamos la iniciativa de acercarnos a un experto que es conocido amigo de la casa para poder entonces prepararnos y ofrecerle la mejor solución eh, a, a- a- al mercado para que sea una migración o un cambio relativamente transparente para todos. Entonces, eh, lo segundo, pues que eh, además de que estamos listos, pues para como una gran novedad para los cambios de la marcación, hemos venido trabajando bastante fuerte en los temas de la integración con Microsoft Teams. Y Microsoft Teams nos trae muchísimos datos del comportamiento sobre la utilización, el uso y la adopción de los servicios como mensajería instantánea o videollamadas. Y incluso tenemos nuevos reportes sobre el correo electrónico, el almacenamiento y, y otras funcionalidades que poco a poco vamos a ir lanzando al mercado.
Esto no tiene un propósito solamente de medir o controlar a las personas. El propósito es que debido precisamente a los cambios que sucedieron hace 18 meses, cuando las compañías tuvieron que enviar a todos sus empleados a las casas para trabajar de teletrabajo y todo, pues proteger la salud también de nosotros. Las empresas se vieron forzadas a hacer una transformación digital, pero nunca previeron muchas cosas que están sucediendo. Empleados con reuniones una detrás de otra, una seguida de la otra, con poca capacidad pues, de participar por la situación que sea, o eventualmente agregándole horas desde su casa al trabajo para poder responder correos electrónicos o hacer otro tipo de llamadas o completar documentos o los fines de semana. Eso tiene otro tipo de impacto, no solamente de la operación de las comunicaciones, sino del estrés y de la productividad y del equilibrio vida-trabajo, si se quisiera mencionar de esa manera. Entonces, el propósito de toda esta nueva información y de proveer nuevos reportes en ese sentido es precisamente que las empresas tengan una nueva forma de ver cómo, no solamente la tarificación, sino de cómo todas esas estadísticas pueden contribuir para el bien, el mejor y el bienestar de su operación en general. Una de las historias que nos están contando nuestros clientes es que los clientes de esas empresas o sus proveedores llaman, pero ya no llaman al PBX normal, sino que están comunicándose directamente a través de WhatsApp y el WhatsApp corporativo y una serie de alternativas que no necesariamente son a través de lo que conocemos. Y de allí no se están utilizando los recursos que tiene o las herramientas que tiene la empresa disponibles, igual se está pagando esa infraestructura y no se tiene el control. Entonces, lo que queremos es que conozcan cómo nosotros estamos pensando en eso para precisamente darle tranquilidad y herramientas y recursos a las compañías para, para poder mejorar la productividad. No me alargo más, de verdad que muchísimas gracias a todos por la compañía, Hernán, Jorge, Andrés, Denise. Esperamos que haya sido de su agrado esta conferencia, este webinario. Terminando ya para el día de mañana, lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Y como les prometí, entonces los artículos y la información que Luz Miriam nos compartió, se las vamos a ir haciendo llegar para que estén pendientes de nuestras redes sociales. Si tienen alguna pregunta antes de terminar, para despedirnos, pues aquí estoy, nos la pueden hacer a través del chat y si no, pues entonces, pues darles nuevamente nuestro agradecimiento y desearles una feliz ya noche. Que estés muy bien entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.